no importa si es que están en una etapa de su vida donde están fieles, o donde están apartados, o donde han cometido un error, Él siempre está dispuesto a escucharlo. Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo episodio de El Estandarte. El día de hoy está como invitado el hermano Eduardo Rex. El hermano Rex está casado con la hermana Solange González y son padres de 4 hijos. Él estudió contabilidad, pedagogía técnica y profesional e ingeniería en control de gestión. Actualmente cursa un magíster en liderazgo y dirección y trabaja como director de instituto y coordinación del seminario. Él fue misionero de tiempo completo en la misión argentina Buenos Aires Oeste y ha servido como obispo, presidente de Estaca y actualmente como consejero de la presidencia de la misión Chile Santiago Oeste. Bienvenido, hermano Rex, gracias por tomar el tiempo y acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti, Darío. Gracias, Giovanni. Sí, en verdad. Siempre agradecemos por demás el tiempo que nuestros invitados nos prestan a nosotros y especialmente por nuestra audiencia, que sabemos que ellos van a disfrutar de sus palabras. Pero el día de hoy vamos a estar comentando un poco, hablando del discurso que dio el elder Boyka Packer en la Universidad de Brigham Young en el año 2007, que se llama El sueño de Leí y vos, o El sueño de Leí y tú, depende, depende de dónde lo estén viendo, pero Lehi's Dream and You. Y en este discurso, el elder Packer habla de la importancia, la relevancia que tiene la visión que tuvo Leí en el libro de Mormón para los jóvenes hoy en día. La relevancia que tiene, el impacto que puede tener y el simbolismo que tiene ese sueño para nosotros. Entonces vamos a ir viendo un poco, comentando las cosas que dijo Ler Packer y seguramente vamos a estar haciéndoles preguntas y aprovechando que lo tenemos acá. Y en el primer punto que anoté de las cosas que dijo Elder Packer y citando sus palabras, él dijo: quizá pienses que la visión de Leí no tiene un significado especial para ti, pero lo tiene. Estás en él, todos estamos en él. El sueño de Leí de la barra de hierro contiene todo lo que un joven santo de los últimos días necesita para comprender la prueba de la vida. Una palabra en este sueño o visión debería tener un significado especial para ustedes, jóvenes santos de los últimos días. La palabra es después. Fue después de que la gente encontró el árbol que se avergonzaron. Todo el simbolismo del sueño de Leí se le explicó a su hijo Nefi. En su bautismo y confirmación, ustedes tomaron la barra de hierro, pero nunca están a salvo. Es después de que hayan comido el fruto que vendrá su prueba. Entonces, en este punto, él habla de esta palabra clave, después, y bueno, menciona la importancia del sueño de Leí. Y la pregunta que quería hacer era, especialmente a usted, hermano Rex, es ¿cómo podemos estar preparados siempre o cómo podemos estar en constante preparación para ese después? Cuando estamos viviendo los momentos buenos, ¿cómo podemos estar preparados para las pruebas, la posición, las pruebas y las dificultades que van a venir después de esos momentos buenos? Porque, como dice él, siempre hay un después, ¿no? Sí, gracias, Giovanni. Eh, Efectivamente, esa palabra que menciona el Elder Boyka Packer de después tiene mucho sentido, porque es interesante que este grupo de personas, hubo un grupo de personas que directamente se fue al edificio. Otros grupos fueron y probaron, ¿cierto? Probaron del fruto y de acuerdo a lo que él mencionaba, gozaron de las bendiciones del Evangelio, de las bendiciones de la expiación de Jesucristo, pero vinieron las pruebas. Lo puedo asociar mucho, Giovanni, Darío y a la audiencia, a un curso que estamos dando en el instituto, un curso innovador que se llama La fe no es ciega. Y tiene mucho que ver que la fe tiene que pasar por momentos de dificultad, de prueba, de complejidad, para que nosotros logremos tener una fe robusta o una fe que nos permita perseverar. Entonces, es interesante que después de probar las bendiciones, después de gozar de las bendiciones que vienen a través de la expiación de Jesucristo, va a venir el momento, como dice la Escritura, de la prueba de nuestra fe. Y hay algo que también comparte, hay unas escrituras que comparte el Elder Boyka Packer, que tiene que ver con un consejo que estaba dando Nefi a sus hermanos. Y es una escritura que en español cambió una palabra, que está en 1 Nefi 19,
Dice, y aconteció que yo, Nefi, les enseñé estas cosas a mis hermanos, y sucedió que les leí muchas cosas que estaban grabadas sobre las planchas de bronce, a fin de que supieran acerca de los hechos del Señor en otras tierras, entre los pueblos de la antigüedad. Y el versículo 23 dice, y les leí muchas cosas que estaban escritas en los libros de Moisés, pero a fin de convencerlos más plenamente de que creyeran en el Señor su Redentor, le leí lo que escribió el profeta Isaías, porque comparé todas las escrituras a nosotros mismos para nuestro provecho e instrucción. Entonces, esa palabra en la traducción en español anterior no decía comparé, sino que decía apliqué. Entonces, en inglés, yo lo busqué, dice liken, que una traducción podría ser comparar las semejanzas o mirar si se asemejan. Entonces, el consejo que le daba a sus hermanos Nefi era, comparemos las escrituras, veamos el contexto, veamos las cosas que estaban viviendo y cómo nos ayudaron a nosotros. Entonces, quizá un consejo que a mí me ha ayudado es poder siempre ir a las escrituras. Quizás vamos a hablar un poquito después acerca de que representan esta barra de hierro, ¿cierto? Y yo creo que uno de los consejos también, aparte de leer las escrituras, que están las palabras de Cristo, es seguir a nuestro profeta actual, el presidente Nelson. Entonces, una ayuda es mirar siempre hacia el profeta, ver la voluntad del Señor a través de su profeta. En mayo de hace poquito, hace un mes, el presidente Nelson le habló a los jóvenes adultos directamente. Entonces, una de las cosas que yo visualizo es eso, es poder seguir al profeta. Él le dio unos consejos. Dijo, primero conozcan la verdad sobre quiénes son, luego conozcan la verdad acerca de lo que el Padre Celestial y su Hijo les han ofrecido, y tercero, conozcan la verdad relacionada con su conversión. Entonces, cuando ya hemos probado del fruto, que es algo que también yo les quería comentar, a veces pareciera que el sueño de ley es como ir y probar del fruto como si fuera nuestro inicio y el destino final, y esa solamente es la interpretación. Pero en realidad el fruto representa el amor de Dios, tal como el árbol representa el amor de Dios. Y ese amor de Dios está dado en la Escritura porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿cierto? Jesucristo. Y el Derbendar nos enseña de que al probar del fruto podemos recibir las bendiciones de la expiación del Salvador. La mayor bendición que podemos recibir, el mayor don, es la vida eterna. Entonces, si hablamos de un destino final en la vida eterna, pero yo pensaba mientras estudiaba, Giovanni, Darío, de quienes están en sus casas, de que estos grupos de personas, yo me he sentido en estos grupos de personas muchas veces, en diferentes grupos. Incluso en alguna ocasión me sentí como algunos que estaban en el edificio y pensaba y miraba mi vida hacia atrás, aun cuando no era miembro de la iglesia. Yo me bauticé a los 15 años y en algún momento miraba a los misioneros sin saber quién era, y siento que en ese tiempo de joven, sin conocimiento, era quizás parte de esas personas que estaban allí. Miro mi vida de joven y siento también que en algún momento quizás me solté de la barra y tuve que arrepentirme y volver a asirme a la barra. He visto momentos que he estado constantemente asido a la barra también, y he podido ver las bendiciones en mi vida también. Entonces, el consejo es hacer lo que dice el profeta, seguir la voz del profeta y saber que cuando me equivoco, porque todos nos equivocamos, cometemos errores, podemos arrepentirnos. Que también el profeta, el presidente Nelson, nos ha invitado a arrepentirnos. Entonces, el soltar la barra de hierro, quizás salirnos de este camino que lleva hacia Jesucristo y sus bendiciones, no está todo perdido. No es que, de hecho, él habló en mayo acerca de las etiquetas. Si yo me suelto de la barra, no soy un pecador y quedo con esa etiqueta. Yo puedo volver nuevamente a tomar la barra de hierro y lograr nuevamente entrar y volver a la senda de los convenios. Entonces, quizá uno de los primeros consejos es ese, es saber de que el cometer errores no nos etiquetan, sino que tenemos oportunidades, gracias a Jesucristo, de retornar. Y, y el mundo de hoy día tiende a etiquetarnos. Hay mucha presión sobre los jóvenes adultos también,
Y me encanta lo que el presidente Nelson compartía, que lo primero es recordar su naturaleza, que somos hijos e hijas de nuestro Padre Celestial. Así es, definitivamente. Y creo que está muy relacionado también a las cosas que consumimos, a los medios de comunicación y cómo estas etiquetas empiezan a influenciar en nuestras vidas. Y de hecho, Elder Packer menciona un poco sobre este contenido. Y quiero leer una cita textual, pero antes de leerlo, él menciona específicamente la televisión. Pero bueno, debido al tiempo, podemos tal vez poner ahí algunas otras cosas como redes sociales y plataformas en específico. Y voy a leer la cita. Dice, en gran parte debido a la televisión, y ahí podemos agregar algunas otras redes sociales, plataformas o contenido que consumimos. En lugar de mirar hacia ese espacioso edificio, estamos de hecho viviendo dentro de él. Ese es su destino en esta generación. Están viviendo en ese gran y espacioso edificio. No hay nada, por crudo o indigno que sea, que no se considere aceptable para las películas, obras de teatro, música o conversación. El mundo parece estar al revés. Se burlan de la formalidad, el respeto a la autoridad, la dignidad y la nobleza. La modestia y la pulcridad dan paso a la desgarba y al desaliño en el vestir. Las reglas de honestidad, integridad y moralidad básica ahora se ignoran. La conversación está mezclada con blasfemia. Se ve en el arte y la literatura, en el teatro y el entretenimiento. En lugar de ser refinados, se vuelven toscos. Ustedes tienen decisiones casi todos los días sobre si seguirán esas tendencias. Y al leer esta parte, yo pensé específicamente en que creo que estamos tan inmersos en este mundo digital de tendencias, en que la información se mueve tan rápido y las tendencias pasan y queremos ser parte de ese movimiento, que muchas veces como jóvenes realmente no pensamos el trasfondo de esta tendencia, el impacto que puede tener en nuestras vidas, el impacto que puede tener en las vidas de las otras personas que consumen este contenido, y queremos simplemente subirnos a esa nueva tendencia. No queremos perdernos de ese tren que está pasando, por así decirlo. Y creo que algo importante para considerar es que algo sea nuevo no significa necesariamente que sea bueno, que sea algo que debamos aplicar en nuestras vidas. Y quería preguntarle, usted que está en su trabajo también está en constante contacto con jóvenes adultos. ¿Qué efecto ve que tienen estas tendencias en redes sociales, en el contenido que los jóvenes consumen, ya sean buenas o malas? ¿Cómo ves tú los jóvenes? Sí, gracias Darío por la pregunta. Hoy día ustedes, los jóvenes adultos de la iglesia, reciben mucha presión. El Elder Packer, como tú bien mencionabas, hablaba de la televisión. Hoy se unen las redes sociales, está el uso de Internet y hay un bombardeo de información, un bombardeo de información, de tendencias, de grupos musicales, de personas a quienes siguen. E incluso yo siento de que los jóvenes adultos de la iglesia tienen tan buen corazón, les gusta tanto también servir y amar a las personas, que a veces pueden caer en el error de que el amar y el ayudar tiene que ver con aceptar las cosas que creen otras personas también. Y con esto me explico. A veces pensamos de que con el hecho de amar y de apoyar, estamos haciendo lo que quiere Dios porque Dios dice que amemos al prójimo. Pero hay algo que debemos tener muy claro, y es que el primero y grande mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y luego es amar al prójimo y poder ayudarlo, poder servirle. Entonces, yo sí efectivamente, Darío, veo esa presión, pero cuando recordamos que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, nos entrega una visión diferente. Otra cosa que ayuda a los jóvenes también es acudir a las fuentes que están divinamente señaladas, y es algo que se ha estado compartiendo mucho en seminarios, en institutos, acudir a las fuentes que le pueden ayudar a los jóvenes a guiarlos también. Cuando los jóvenes absorben la información que viene de un influencer, de alguna página en particular, pero no van a la fuente correcta, lo más probable es que pueda haber alguna confusión. Entonces el consejo siempre es ir a la fuente que la iglesia ha establecido. Hoy es una iglesia global, entonces a través de Internet tenemos respuestas a las preguntas que podamos tener,
y si es que no está la respuesta, podemos ejercer fe de que en algún momento vamos a tener esa respuesta. Pero no debemos echar a la borda todo la fe y el conocimiento que ya tenemos, quizás por no obtener una respuesta de manera inmediata. Buenísimo, y me hace pensar en la importancia, ¿no? De esto de la fuente de verdad. El presidente Nelson hizo ese enfoque en la conferencia general de dónde están, cuáles son nuestras fuentes de verdad. Si nuestras fuentes de verdad son solamente de las redes sociales, entonces deberíamos hacer un retroanálisis y bueno, cambiar, ¿no? Porque creo que a veces confundimos número de seguidores con autoridad, con realmente lo que es autoridad. Autoridad, como mencionaba usted, divina, o sea, que es una verdad pura y divina o que es algo que nomás dice un influencer. Yo creo que esa es una muy buena pregunta de cómo estar en el mundo, pero no ser del mundo. Y creo que es algo que los jóvenes batallan con eso diariamente y como dice Packer, estas generaciones lo van a vivir día a día. Día a día tienen que tomar esa decisión de, bueno, ¿sigo esta tendencia o no sigo esta tendencia? Y cuesta mucho porque yo sé que hay muchos jóvenes que tienen, por ejemplo, 2 cuentas en Instagram o 2 cuentas en otra red social y una cuenta es para sus padres y los miembros de la iglesia Oh, wow. y otra cuenta es para sus amigos y la gente de afuera. Entonces, efectivamente, como dice el Packer ya en el año 2007, lamentablemente estamos en el mundo. ¿Y por qué? Porque los del edificio no están apuntando, porque quiero encajar en algún grupo, porque quiero sentirme bien, como dices tú, tener más seguidores. Si hablo de la doctrina de Cristo, perderé seguidores, y es algo que obviamente preocupa. Pero yo sé de muchos jóvenes y la gran mayoría que efectivamente tienen el deseo de acudir a la fuente, de defender la verdad, y aquellos quizás que están en ese momento de lucha, Dios los ama, nosotros los amamos y tenemos el deseo de que puedan comprender y cambiar. Creo que era Neil Maxwell que una vez dijo, muchos quieren tener una residencia en Sion, pero mantener una casa de verano en Babilonia. Él lo decía de esa manera chistosa, pero creo Es que como la cita del estandarte, le he pasado un montón de veces, muy bueno. creo que a veces pasa eso, pero creo que algo que mencionó usted antes es clave, ¿no? La barra de hierro, que es algo que uno siempre puede volver a aferrarse, que es la palabra de Cristo, el libro mormón y la Biblia. Y algo que Bendar en el discurso creo que usted mencionó, él mencionó que aquellos que se distrajeron, se distraían por los comentarios de otros, fue porque dejaron de participar en el fruto. En cambio, aquellos que continuamente participaban en el fruto, que es la expiación de Jesucristo, como usted bien marcó, entonces realmente no prestaban atención a lo demás. Disculpa, no, algo que está muy en contexto, el probar del fruto constantemente tiene que ver con en las ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Y tenemos una ordenanza que es repetitiva, la única, que es participar de la Santa Cena, donde podemos sentir de ese poder, participar del fruto y mantenernos así a la barra, como dice el de Pernas, constantemente. Entonces, con la pandemia, ¿cierto? En el momento en que no pudimos asistir regularmente, y cuando los hermanos, las hermanas, los jóvenes adultos dejan de participar, dejan de probar del fruto, en ese momento están dejando, soltando la barra de hierro, porque están dejando de participar de esa bendición. Entonces es interesante eso de que muchas veces hay un engaño en decir, bueno, pero yo soy un buen joven, una buena joven, presto servicio, quiero a mis amigos, quiero a mi familia, pero no voy el domingo. Bueno, sutilmente el enemigo está haciendo de que nos soltemos de la barra, porque no estamos participando del fruto del árbol. Y ese participar constantemente, continuamente de la expiación del fruto del árbol, nos provee muchas cosas. Y una de las cosas que destaca Elder Packer en su discurso es la guía del Espíritu Santo que tenemos los miembros de la iglesia, ¿no? Y para citarlo a él, él dice, un poder invisible sostendrá tu mano mientras te aferras a la barra de hierro. Si te aferras a la barra, puedes sentir tu camino hacia adelante con el don del Espíritu Santo. ¿Resolverá esto todos tus problemas? Por supuesto que no. Eso sería contrario al propósito de tu venida a la vida terrenal. Sin embargo, les dará una base sólida sobre la cual construir su vida.
La niebla de oscuridad te cubrirá a veces tanto que no podrás ver tu camino ni siquiera a una corta distancia por delante. No podrás ver con claridad, pero puedes sentir tu camino. Con el don del Espíritu Santo puedes sentir el camino a seguir en la vida. Agarra la vara de hierro y no la sueltes. Me gusta este énfasis que él hace en que a veces no es necesariamente ver, pero sentir el camino hacia adelante. Y la pregunta que queríamos hacer era, porque por esta dificultad que es a veces estar en el mundo, tener la compañía del Espíritu, ¿cómo podemos encontrar un balance y poder tener la influencia del Espíritu constantemente guiando nuestras decisiones? ¿Y cómo podemos escuchar la voz del Espíritu en esos momentos que tenemos que tomar decisiones? Porque creo que es algo que nos preguntan mucho en las redes sociales a nosotros que hablemos de ese tema. Y siempre lo hablamos porque es un tema que siempre se puede hablar, el tema de la revelación personal, de cómo identificar la voz del Espíritu. Va muy de la mano con lo que compartimos recién. La promesa de tener el Espíritu Santo consigo está en la ordenanza de la Santa Cena. Entonces, el primer consejo, si los jóvenes quieren tener la compañía constante del Espíritu Santo, es ir y participar de la Santa Cena. Y participar constantemente de la Santa Cena es ir el domingo, mantener una vida también que me permita ser parte y participar. Entonces, tenemos el arrepentimiento si no estamos preparados para tomar la Santa Cena, pero yo creo que el primer paso es ese. Quiero tener el Espíritu conmigo, es participar de la Santa Cena para que Dios pueda bendecirme con esa promesa. Ahora, es efectivo de que muchas veces ese camino no nos guía a nuestra vista, sino que la guía el Espíritu Santo, porque quizá ese vapor de tinieblas que se menciona en el sueño de ley, y tiene que ver con las tentaciones, pero muchas veces tiene que ver con las cosas que me gustan hacer y que me separan de las cosas que Dios desea que haga. Por ejemplo, un joven adulto, en el énfasis que está teniendo nuestra presencia en el área y en general la iglesia, los hermanos del Lago Salado, es aumentar el número de misioneros, que vendría a ser el ir a la misión, el tomar esa decisión e ir y probar del fruto. Pero el estudio y muchas otras cosas para los varones, cosas atractivas, una beca, un buen trabajo, eh, podría ser que me está nublando, podría ser que estoy mirando más las tinieblas, el vapor de tiniebla, más que sentir la influencia del Espíritu Santo. Y yo creo que la revelación para cada uno de nosotros es diferente, ¿cierto? La forma en que recibimos revelación. Lo más común, como dice Doctrina y Convenio, es poder sentir en nuestro corazón y en nuestra mente paz. Yo nunca he sentido un ardor en el pecho, no sé si ustedes lo han sentido, pero no por eso no he recibido revelación. Entonces yo creo que algo importante también es que los jóvenes puedan saber también de que el Espíritu Santo actúa de forma diferente. Hay muchos frutos, como menciona en Gálatas también y en el libro Mormón, y debemos saber cómo el Señor nos habla, ¿cierto? Y quizás por eso iba la pregunta a Giovanni y Darío de los jóvenes constantemente en cuanto a esto. Pero el Espíritu Santo siempre nos va a dar paz, tranquilidad, nos va a guiar hacia guardar los convenios. Entonces yo creo que es importante primero la Santa Cena, hacer todo lo que esté a mi disposición para ir, participar de la Santa Cena, permanecer en la senda de los convenios, y vamos a poder estar seguros quizás que vamos a poder estar caminando aun cuando estén esas tinieblas, esas tentaciones alrededor mío. Tengo un pensamiento que escribí y dice lo siguiente: si estoy descubriendo más debilidades en mí, ¿significa que me estoy alejando de Dios o que me estoy acercando más a Él? Es una pregunta que vino en la semana. Y la respuesta que tuve yo es que generalmente cuando vamos al Señor y nos acercamos a Él, el Señor nos muestra nuestras debilidades, tal como el Señor le respondió a Moroni en Éter 12:27. Entonces a veces como jóvenes quizás podemos sentir que estamos abrumados porque sentimos que somos débiles, que estamos en el mundo, pero yo creo que muchas veces el mirar esas debilidades también es que el Señor nos está mostrando de su amor y nos está mostrando que podemos cambiar. Entonces, podemos cambiar, podemos mostrarle a Dios que podemos vencer debilidades y Él nos va a dar la compañía del Espíritu Santo. Excelente. Y yo creo que esa compañía es imprescindible para poder caminar en esta vida, tomar las decisiones correctas y también, como mencionábamos antes, no permitir que la opinión o las burlas externas influyan.
Y creo que a veces pensamos mucho en eso, pero no pensamos en lo que pasa dentro de la iglesia, que también puede perjudicarnos. Tal vez cosas que como miembros hacemos de forma desapercibida o intencional. Y Elder Packer menciona esto y dice, vosotros que sois jóvenes veréis muchas cosas que pondrán a prueba vuestro valor y pondrán a prueba vuestra fe. Todas las burlas no vienen de fuera de la iglesia. Permítanme decir eso nuevamente. Todas las burlas no provienen de fuera de la iglesia. Tenga cuidado de no caer en la categoría de burlarse. Y hemos estado hablando un poco de cómo resistir la presión, pero yo creo que es importante también mencionar en no convertirnos en esa presión para otras personas. Y creo que es importante entender que nuestras acciones, las cosas que decimos o hacemos, pueden tener un impacto en nuestro entorno. Y comparado a lo que mencionamos antes, tal vez muchos jóvenes pensaban, bueno, realmente no me importa mucho las opiniones del mundo, los seguidores en redes sociales y todas estas cosas, pero tal vez a estos jóvenes sí les importa lo que dice un líder, un amigo en la clase de jóvenes adultos solteros o un maestro. Y hay una cita de presidente Joseph F. Smith que yo leí, recuerdo por primera vez en la misión y quiero compartirla con ustedes y después quiero hacer una pregunta en cuanto a esto. Pero presidente Smith dijo, lo más grande que las personas pueden lograr en este mundo es familiarizarse tan completa y tan perfectamente con la verdad divina que ningún ejemplo o conducta de criatura alguna que vive en el mundo pueda apartarse jamás del conocimiento que han obtenido. Entonces, la pregunta que quería hacer es, am, ¿qué se requiere para poder formar o forjar un carácter tal como describe el presidente Smith? Bueno, lo primero es mirar hacia Cristo, ¿cierto? Mirar hacia Cristo porque el carácter que debemos emular es el carácter de Cristo. Y viene a mi mente de que siempre esto va a ser línea por línea. A veces nos podemos abrumar porque también esta es una generación que suele compararse con otras personas, ¿cierto? Compararse quizás con el éxito de otros también. Y me encanta pensar de que debemos, yo siempre le digo a los jóvenes, debemos comparar nuestra vida como era en algunos años atrás y reflejándola y mirando con enfoque en el centro al Salvador Jesucristo. Porque también es un error mirar la vida de los demás. Por ejemplo, si los tres que estamos acá, y quizás los jóvenes que están escuchando esto y mirando, nos comparásemos con la vida del presidente Nelson, estaríamos deprimidos, ¿cierto? Pero quizás lo más probable es que si miramos al presidente Nelson cuando tenía su edad, 18, 19, 20 años, lo más probable es que haya sido muy parecido a como son ustedes ahora. Entonces, lo primero, el primer consejo en el desarrollo del carácter es saber de que esto es un camino, es un trayecto y que línea por línea vamos progresando. Yendo hacia el mensaje, el estudio diario de las escrituras, el estudio de la doctrina pura, nos va a ayudar a no caer en el error, pero también nos va a ayudar a recordar. El estudiar las escrituras también trae consigo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, según leemos en Juan 14:26, cumple funciones. Y una de las funciones que declaró Cristo es testificar de Él y recordar todas las cosas. Entonces, cuando tenemos la presencia del Espíritu Santo con nosotros, por leer las Escrituras, por ser obedientes, va a haber constantemente en nosotros alguien que nos va a recordar. Y el carácter se va a ir forjando al ir creciendo, al ir madurando, pero también por el recuerdo del Espíritu Santo constante de quiénes somos. Basta con que dejemos de leer una semana, 2 semanas, para que ese carácter que hemos construido también tenga un retroceso. Me gusta pensar en el viaje de Ley con su familia hacia la tierra prometida, que cuando amarraron a Nefi, cuando fueron desobedientes, dice que el barco retrocedió y no siguió avanzando. Entonces quizá ocurre lo mismo con nuestro carácter. Nosotros sin duda podemos retroceder. Y es lamentable, yo creo que ustedes lo han visto quizás con amigos, aún misioneros,
Aún líderes en la iglesia que se han apartado, se han inactivado de la iglesia, han dejado de creer. Y es interesante que su carácter en algún momento, a lo mejor fue un carácter fuerte en relación al Evangelio, al Espíritu, pero eso puede decrecer. Entonces, lo que yo pienso es que el carácter se forja día a día, línea por línea, y uniéndolo al mensaje, ese carácter debe ser línea por línea, pero constantemente. No debemos desmayar, debemos ir a la Escritura donde dice que debemos perseverar hasta el fin, porque sin duda ese carácter que podemos forjar también puede retroceder en algún momento de la vida si dejamos de alimentarlo. Y son las cosas pequeñas, las cosas que nos han enseñado los profetas, lo que nos dice el presidente Nelson, pero es importante el estudio diario de las Escrituras, la oración, el quizás meditar y no solo orar como algo mecánico, sino que meditar cada día también. Yo puedo meditar en lo que hablaste hace un tiempo atrás, Darío, y pensar, ¿estoy haciendo una piedra de tropiezo para alguien? Pensando en los miembros de la iglesia, porque dentro de la iglesia, incluso, como decía el Elder Packer, nosotros quizás podemos hacer una piedra de tropiezo, podemos hacer burla hacia alguien y por el contrario podemos analizar también cómo está mi carácter espiritual. ¿Estoy prestando más atención a lo que dicen de mí, aún los miembros de la iglesia? ¿O perseveraré, me tomaré de la barra de hierro y seguiré adelante, aun cuando me apunten con este dedo de escarnio o de burla? Para pensar. La verdad, para mí ese tema este tema de la presión y de, especialmente la que viven los jóvenes y tirando a jóvenes adultos, a veces cuando lo pienso, en parte es brutal, porque hay tantas expectativas por todos lados, ¿no? Expectativas académicas, expectativas espirituales, expectativas hasta físicas, que no todas son válidas, porque muchas se imponen a través de las redes sociales, como mencionábamos antes, cosas que son casi perfectas por cómo se ven, ideales perfectos por cómo se ven en las redes sociales, pero que son casi inalcanzables, pero que muchos jóvenes sienten que deberían tal vez tratar de hacer eso, y para mí es clave lo que usted mencionó de esas dos cosas, ¿no? De no compararnos con esos ideales falsos, compararnos con las cosas que debemos compararnos, tal vez si queremos medir nuestro progreso, ver cómo éramos nosotros antes y ver en qué cosas mejoramos, qué cosas todavía podemos mejorar. Y nosotros, por ejemplo, hemos hablado de hábitos atómicos aquí en el estandarte, y hábitos atómicos es eso, ¿no? Ir mejorando 1% cada día. Y eso, ese 1% cada día, después de un año, es algo exponencial. Y creo que los jóvenes adultos a veces, o los jóvenes en sí, y me incluyo, a veces queremos lo rápido, queremos el estar listo para el verano con el mejor físico en 3 semanas. Queremos el saber todo el libro de Mormón en un mes. Queremos la pareja perfecta, pero en un poco tiempo. Pero todo lleva trabajo en sí. Todo es un proceso línea por línea, como usted mencionaba. Y es importante, creo, recordar eso, pero al mismo tiempo reconocer esta presión que hay, y los jóvenes que reconozcan esa presión que tienen, y que sepan distinguir cuáles presiones son buenas, cuáles presiones son malas, cuáles son dañinas y cuáles son saludables. Porque hay líderes que van a estar, creo, animándoles a mejorar, que no necesariamente es malo. Algunos líderes van a estar animándoles a mejorar, no, no que sea algo malo, sino que eso va a ayudarles a ellos a llegar a ser su mejor versión. El ejemplo perfecto siendo Jesucristo. Él nos dijo en el Sermón del Monte que debíamos ser perfectos como su Padre, y en el libro de Mormón él agregó, y como yo soy perfecto, ¿no? Se incluye. Pero Sí. como Holland dijo en un discurso, eh, con el tiempo, ¿no? Llegar a ser perfectos con el tiempo. No necesariamente hoy, no necesariamente mañana, pero sí que nos estemos esforzando por llegar a eso. Y Sí, hay una frase que me gusta y es siempre tener el fin en mente. Y el fin en mente tiene que ver con esta visión del plan de salvación, la perspectiva eterna. Yo creo que a veces quizás podemos perder esa perspectiva eterna y tiene mucho que ver con estos factores externos que están bombardeando a los jóvenes adultos constantemente. Y la pregunta que debemos hacernos, o que los jóvenes adultos deben hacerse, ¿cuál es el fin que tengo? ¿Es la vida eterna, que es el mayor de todos los dones de Dios,
que es el fruto que está ahí en el árbol, el mayor don que podemos recibir. Entonces, cuando perdemos esa visión, efectivamente en mi mente la presión es, miro a mi amigo que es más joven que yo y se casó. Miro a mi amigo que es más joven que yo y ya terminó su carrera universitaria. Y lo veo, y ya se compró el auto y se compró la casa y estoy mirándolo y observando a mi alrededor y veo que todos progresan y miro mi vida y siento que aún no doy esos pasos que dieron ellos. Pero quizás podría mirar mi vida y decir, bueno, estoy constantemente probando el fruto porque voy a la iglesia cada domingo, hago lo mayor que puedo para permanecer en la senda de los convenios, he ido al templo y he hecho convenio con el Señor, y en mi mente y en mi corazón, en mis oraciones está encontrar la compañera o el compañero, el poder terminar la carrera, el poder estudiar. Entonces yo creo que mucho tiene que ver con la visión que tenemos y las distracciones, el dedo del edificio grande, el vapor de tiniebla muchas veces viene y nos afecta cuando hemos perdido la visión. Y la visión es llegar a la vida eterna, que es el mayor de todos los dones, es ir paso a paso, línea por línea, desarrollando el carácter de Cristo, porque sin duda es importante estudiar. Claro que sí, ser profesional, claro que sí, y hay que hacer un esfuerzo, porque eso va a permitir también ser un proveedor de nuestra futura familia, pero debemos preguntarnos, quizás podemos preguntarle ahora a los jóvenes adultos y que puedan responder a ellos mismos, ¿está constantemente, día a día, la vida eterna? ¿Pienso en la vida eterna? ¿Pienso en el fin, cierto, de nuestro estado de probación? ¿O constantemente está las pruebas, la universidad, el estudio, el trabajo? Yo creo que a veces hay que hacer un alto y evaluar realmente qué está en nuestra mente y qué está en nuestro corazón. No, buenísimo. Buenísimo. Y no, yo tengo un comentario nada más, tal vez para ir ya como poniendo todo lo que hemos hablado junto. Y cuando estaba leyendo el discurso y revisando un poco, cuando leí cuenta este sueño a su familia, él dice a Lamán y Lemuel, temo por ustedes. Y algo que vino a mi mente es que realmente Leí no estaba contando este sueño a Lamán y Lemuel como algo que iba a pasar, que ese era el destino que Lamán y Lemuel tenían, sino más bien él se los cuenta, les comunica su preocupación y les invita a actuar, a tomar ciertos pasos. Y creo que es importante reconocer, y tal vez los jóvenes que nos están escuchando pueden estar pensando esto, y es que el estar en el edificio grande y espacioso no significa que no podemos cambiar, ajustar nuestra vida y movernos hacia el árbol y participar del fruto. Y de la misma forma, estar actualmente cerca al árbol, participando constantemente del fruto, no significa que en algún momento podamos desviarnos hacia el edificio grande y espacioso. Pero algo muy, muy importante y tal vez como advertencia para todos nosotros es que es peligroso estar saltando o haciendo viajes seguidos entre el árbol y el edificio. Porque algo que estaba pensando es que, bueno, está esta tiniebla en el medio del camino y es muy fácil perdernos y caer en el agua que menciona en su sueño Leí. Entonces hagamos nuestro esfuerzo para movernos hacia el árbol, participar constantemente del fruto y estar activamente trabajando para mantenernos aferrados a la barra de hierro y participando del amor de Dios. Excelente. Solo unas últimas dos citas que quería compartir nomás relacionadas a eso, relacionadas a lo que comentábamos recién. En cuanto a esta de la presión de los jóvenes, solo porque me vino a la mente que recordé un discurso que leí de Elder Holland. Él dijo, traduciéndolo un poco, dijo, no marchen al ritmo de un tambor que no existe. Y él lo decía porque, bueno, en la iglesia cuando generalmente tenemos 8 años nos bautizamos, los hombres a los 12 recibimos el sacerdocio. Y hay cosas que tienen como una fecha, pero después, generalmente después de la misión y demás, ya no hay una fecha para cada cosa exacta. Y no debemos dejarnos llevar por, como mencionabas recién, hermano Rex, lo que hace otro, no tenemos que medirnos debido a eso,
no tenemos que marchar a ese ritmo que no existe, que a veces está en nuestra mente, que pensamos que me tengo que casar antes de esta fecha, me tengo que recibir antes de esta fecha, tengo que tener un auto antes de esta fecha. Y todos tenemos una manera diferente de hacer las cosas. Nefi, cuando tuvo que cruzar el mar, hizo un barco, el hermano de Jared hicieron una especie de submarino, Moisés dividió las aguas y todos fueron guiados por el Espíritu, o sea, todos fue revelación, pero cada uno tuvo su manera de resolver el problema que tenía enfrente. Y creo el ejemplo, para mí un gran ejemplo es Moroni, que lo mencionaste antes, hermano Rex, que Moroni básicamente era un joven adulto, él quedó solo y está escondido entre los lamanitas y él en esas palabras finales a mí siempre me conmueve un poco porque él consulta con el Señor y dice, tengo miedo porque, o me da vergüenza básicamente, que los gentiles se vayan a burlar por cómo escribo. Y es hasta conmovedor porque él estaba solo y tenía ese temor y que muchas veces tenemos ese temor nosotros como jóvenes o como adultos incluso de decirle al Señor tengo miedo porque no me siento capaz, porque me siento inadecuado, porque me faltan muchas cosas. Pero el Señor le dice, es muy clara la respuesta, le dice, eh, Los insensatos se burlan. exacto, exactamente esa es la respuesta. Y después lo anima diciéndole que si él se acerca, él le va a mostrar la debilidad y va a convertir la debilidad en fortaleza, como usted bien mencionó. Mira, justamente en la clase de esta semana de instituto yo les comentaba a los jóvenes y les decía, a veces con esta presión, como bien mencionabas tú, no hay una edad o un tiempo para ir cumpliendo etapas, ¿cierto? Efectivamente, cuando uno es joven, a lo mejor hombre o mujer joven va cumpliendo 12, 14, 18 y está establecida ciertas cosas como el sacerdocio arónico o las clases de las mujeres jóvenes o partir a una misión donde hay un lapsus de edad, 18 a 25, pero luego no hay una fecha, o sea, no hay una presión de que está llegando este tiempo y tengo que cumplir con titularme, con casarme. El Señor mira los deseos que están en nuestro corazón, nuestros anhelos, y si están nuestros anhelos alineados a la senda de los convenios, debemos estar tranquilos. Vamos a tener pruebas, sí. Muchas veces, o la gran mayoría de las veces, comprendemos el objetivo de esa prueba con el correr de los años, las décadas, o incluso a lo mejor después de la muerte. Y en ese sentido quería comentarte en cuanto a Moroni. Moroni se sentía efectivamente débil en la escritura, ¿cierto? Él se sentía fuerte en hablar, en compartir, pero en la escritura se sentía débil y tal como tú bien decías, era perseguido, se escondía, recibía persecución por los lamanitas. Entonces cuando Moroni ya viene resucitado y, y viene a ser, entre comillas, este mentor de José, de pasarle las planchas, de regularmente venir a capacitarlo, yo creo que Moroni en algún momento tiene que haber dicho, wow, las cosas que está viviendo José eran las cosas que yo vivía. José era débil en la escritura también, tal como Moroni. Y también, al igual que Moroni, fue perseguido, de un lugar a otro tuvo que salir y ir huyendo de a poco del este hacia el oeste. ¿Y por qué comparto esto? Porque muchas veces, queridos jóvenes, adultos, solteros y casados, estamos por dificultad, por prueba, viviendo cosas que son difíciles, pero a lo mejor eso que estamos viviendo en un futuro en nuestro llamamiento nos va a ayudar porque vamos a darle el consejo o vamos a apoyar a alguien que esté pasando lo mismo que estemos pasando nosotros ahora o en el futuro nuestros hijos, nuestros nietos. No tenemos ahora quizás la respuesta a por qué las bendiciones que espero tardan tanto para mí y no tardan para mi amigo. Hay razones, hay objetivos que no conocemos de nuestro Padre Celestial, pero la tranquilidad es que estamos llevando una vida en la cual nos permanecemos en la senda de los convenios y que Dios es un Dios justo. Que si yo estoy orando por tener esas bendiciones, Dios va a bendecirme y en algún momento van a llegar. Y en ese trayecto voy desarrollando atributos de Cristo, la paciencia, el amor, templanza, como parte de este camino línea por línea también. La verdad es que yo creo que ahí, ya con eso podemos ir cerrando de una gran manera. Solo quería reiterar la invitación que hace
Elder Packer, de que los jóvenes puedan releer la visión de Leí y buscarse a ellos, dónde están ellos en la visión, qué simbolismos le pueden ayudar y que sigan también leyendo el libro de Mormón. Él dice, no se detengan en la visión, sino que sigan leyendo el buen consejo que hay ahí, porque van a enfrentar oposición todos los días, dice él. Y una última cita que quería compartir yo relacionada es de Bednar de la última conferencia, solo porque la leí hoy y me llegó mucho. Dice, francamente, diciéndolo está hablando un apóstol, dice, francamente no soy capaz de describir adecuadamente la naturaleza y el poder preciso de nuestra conexión por convenio con el Hijo de Dios resucitado y viviente. Pero doy testimonio de que las conexiones con Él y con el Padre Celestial son reales y son las fuentes supremas de seguridad, paz, gozo y fuerza espiritual que nos permiten no temer aunque el enemigo se burle. Me llegó mucho porque él dice, no soy capaz de explicarlo precisamente a toda la extensión que los convenios nos traen, pero lo hemos mencionado, el hermano Rex lo ha mencionado muy bien, el poder de los convenios y esa es la invitación para la audiencia y de nuevo, hermano, muchas gracias por el tiempo con nosotros. No tenemos duda de que las personas van a disfrutar mucho de sus palabras y nada. Creo que es una invitación final, yo creo, para todas las personas que van a escuchar, que están escuchando este episodio, y es que de seguro han venido ideas, pensamientos que se aplican específicamente a cosas que están viviendo actualmente, ya sea la decisión de servir una misión, de, no sé, proseguir para hacer una relación más seria. O sea, para hacer una relación más seria de pareja, tal vez para continuar con sus estudios, estudiar. Tal vez estas cosas han venido a su mente y creemos realmente que es el Espíritu. Oren y tomen el tiempo para meditar y no duden en seguir las impresiones que han recibido. No solo al escuchar esto, pero también a medida que ustedes estudien y profundicen en estos conceptos. Entonces, esa es mi invitación. Señor hermano Rex, ¿alguna palabra final? Primero, gratitud por compartir con ustedes, contigo, Giovanni, Darío, con los jóvenes también que están mirando esto. Y, y es compartirle que Dios es nuestro Padre. Eso es una realidad. Es una realidad. Hoy es el Día del Padre. Y en el momento que estamos acá nosotros, y tengo una hija en misión, y esa hija me escribió. Y me siento tan feliz cuando recibo un contacto con ella. Y siento que es lo mismo que el Padre Celestial siente cuando nosotros le oramos a Él. Él debe ponerse tan feliz cuando recurrimos a Él para agradecerle, para pedirle, solicitarle. Cuando mi hija me solicita algo, o mis otros hijos, los otros tres, me siento también cuando puedo complacerlos y lo puedo hacer y lo hago con gusto y con gozo. La gloria de Dios tiene que ver con eso, con el progreso de sus hijos. Y pienso en Nefi, y con esto concluyo brevemente. Nefi, cuando su padre Lehi tiene la primera visión, él sintió el deseo de saber lo que su padre había visto. Y hay una respuesta que está en 1 Nefi 2:16, donde él comparte de que el Espíritu, que es el Padre Celestial, ¿cierto? El Señor enternece su corazón y cree todas las palabras que su padre había dicho. Él en ese momento tuvo una experiencia en la cual sabía que Dios respondía a sus oraciones. Entonces cuando Nefi escucha a su padre, él nuevamente tiene el deseo y pone a prueba esto y tiene la respuesta. Entonces la invitación es a los jóvenes, es saber que tienen un padre que los ama, un padre que los escucha, y si tienen realmente el deseo de aprender, de progresar, de buscar respuestas, él está presto para poder escucharlo. Y no importa si es que están en una etapa de su vida donde están fieles, o donde están apartados, o donde han cometido un error, él siempre está dispuesto a escucharlo. La Mani y Lemuel ponían la excusa de decir a nosotros no nos escucha, pero la respuesta es sí. Él ama a todos sus hijos y está dispuesto a escucharlo. Así que eso, mi testimonio de que Cristo vive. Cristo es el centro del sueño de ley. Gracias a Él podemos recibir todas las bendiciones que podemos recibir en esta vida y en la vida que viene. Así que eso, muchas gracias, Giovanni y Darío.